Hola, amigas, amigos, hermanos. Pues bienvenidos a un programa más de Comunalidad, el arte del buen vivir. Hoy, casi ya se está terminando el año, estamos ya en noviembre. Próximamente viene un nuevo ciclo. Y el hombre ha tenido la capacidad de interpretar los ciclos, los años. El calendario occidental que tenemos nosotros cambiamos cada 365 días. Hay una nueva renovación de los días, los minutos. Hay mucha gente que espera la Navidad para cambiar muchas cosas, olvidar cosas. Nuestros antiguos pueblos era cada periodo de 52 años. Cada 52 años había una renovación, un nuevo ciclo, una nueva renovación. Hoy pues ya estamos sin querer, queriendo, ya estamos 2022, próximamente entrar 2023. Y vemos el mundo como está, las sociedades modernas, las sociedades tradicionales, la rapidez con que cambian las cosas. Entonces nos llegamos a reflexionar, ¿qué futuro nos espera? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer? Pero si nos comparamos con los grandes ciclos de la humanidad, pues apenas llevamos 2000 años. El hombre tiene una existencia civilizada en el mundo más de 10.000 años. Civilizada en el sentido que ya formamos grupos humanos. Teníamos religiones, teníamos principios, ética. Entonces, como que también 2000 años nos pueden acelerar, pero la verdad es que la velocidad de los cambios de la ciencia, de las nuevas cosas. Hoy, extraordinariamente, ya nos podemos comunicar a través del Internet. Ya no vale la presencia objetiva del lugar donde estamos. Hoy, con la maquinita, con el celular, tengo un problema de un concepto, lo busco, lo encuentro rápido. Entonces, muchas cosas van cambiando. La inteligencia artificial, se dice que pronto las enfermedades van a ser curadas en un instante. Bueno, eso es. Pero la verdad a mí me da un cierto temor, siento miedo. No sé por qué, pero yo como que no tengo esperanza. Como que vamos al hoyo, vamos a acabar con la humanidad, vamos a acabar con nuestro planeta. Y para platicar de esto, nada más que un amigo que yo conozco hace muchos años. Él es una persona preparada en diversos temas, pero en estos temas él es, no digamos un experto, pero sí estudia el problema, reflexiona sobre el problema. Pero además es un paisano, es un hermano de Sagacía, de allí en la Sierra Juárez. Me refiero a Porfirio Flores. Porfirio, bienvenido. Muchas gracias, paisano, muchas gracias. Un honor estar en este programa que conduces y pues sí es siempre interesante reflexionar, pensar, porque nos permite abrirnos a las ideas y a los pensamientos desde diferentes ángulos y eso es sumamente importante. ¿Y tú, a ti no te da miedo, paisano? ¿No tienes temor o tienes claridad hacia dónde va la humanidad? Bueno, eso es yo creo que el futuro siempre ha despertado en el ser humano diversos sentimientos de temor, de angustia, de esperanza. Y entonces, cuando uno revisa la historia, uno se encuentra con situaciones o con eventos que hacen que la humanidad avisore una esperanza o la posibilidad de un cambio en la realidad que están viviendo en ese momento. Pienso, por ejemplo, rápidamente, cuando se inventó la radio, ¿no?
o vayamos un poquito más de medios de comunicación, cuando se inventó la imprenta. Por mucho tiempo, inicialmente los libros se escribían en papiro, ¿no? Y el papiro era de un material vegetal y era resistente hasta cierto punto. Pero así, cuando se logró pasar de la escritura, que era en piedras, al papiro, se vislumbró una gran revolución, ¿no? Luego, después del papiro, vino el pergamino. El pergamino ya es un material más resistente porque pues tiene que ver con los animales y resiste un poco más o tiene más durabilidad. También se vislumbró un cambio, ¿no? Una nueva era en la humanidad. Pero luego vino el invento de la imprenta. La imprenta con Juan Gutenberg en 1480 y tantos, 1490, casi a finales del siglo XV. Y por fin ya se podían maquilar libros más rápidamente, porque con el pergamino y con los y la otra manera de hacerlo era copiar. Pero vino la imprenta y se podía maquilar más libros. Fue una revolución. Fue una revolución. Y también se vislumbró la posibilidad de algo que podía cambiar este mundo. Luego llegó se fue mejorando la imprenta hasta que se pudieron editar libros o fabricar libros más rápidamente, de manera ya grande, industrial. Y también hubo grandes esperanzas. Luego se inventó la radio, vino la radio, y entonces dijeron, algo va a suceder y esto ha cambiado, y luego llegó la televisión, ¿no? Llegó la televisión y entonces pues dijeron, algo bueno viene para la humanidad, ¿no? Llegó el internet, que es el último medio de comunicación. Una maravilla, ¿no? Okay. Y entonces también se presentaron esos vaticinios, por así decirlo. Entonces, el ser humano siempre busca una forma o busca algo para tener una esperanza. Y los inventos generalmente tienen, o puntos de la historia tienen esa característica, en la que los seres humanos, la humanidad por completo, se entrega a buscar o a encontrar una esperanza que le dé sentido a la vida, porque también lo otro que hay que decir, y hay que señalarlo con toda claridad, es que el tiempo del pergamino, el tiempo del papiro, el tiempo de la imprenta, el tiempo de la radio, el tiempo de la televisión y el tiempo del internet está marcado por problemas sociales. Siempre ha habido guerra, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee el descubrimiento de Juan Gutenberg, pues los principados de Italia, Florencia, todos los estados ahí que convivían en esa época, pues tenían un conflicto, había una guerra, ¿no? La guerra de principados. Exacto. Y cuando aparece la radio, igual. Cuando aparece la televisión, igual. Entonces el ser humano vive en esos dos carriles. El carril del conflicto permanente, constante. Y el carril de situaciones, de eventos en los que se necesita y en los que busca encontrar una esperanza. Entonces el futuro siempre esos hechos hacen que las personas tengan un poco de esperanza sobre el mundo, ¿no? Sobre la humanidad. Ahora lo que ya está en una avanzada increíble de la inteligencia artificial, Okay. Que es la etapa superior Perfecto. del internet, y sobre todo la cuestión de la inteligencia, el desarrollo del cerebro. Que día leí una cosa que realmente, me espantó. Me espantó porque yo creo que el hombre es un ser autónomo que decide por sus propias emociones, inteligencia, capaz de la racionalidad, ¿no? El siglo XVIII, la razón de los grandes pensadores de la razón. Y el libro decía que no, que el hombre no es autónomo. Entonces revisé el pensamiento de San Agustín. San Agustín decía,
Porque el problema que decían en el tiempo de San Agustín era, bueno, si el hombre es una creación de Dios, ¿no? Pues no puede haber creado un ser tan imperfecto, ¿no? Asesino, cruel. Y San Agustín contesta a esa problemática, dice, bueno, es que Dios también le otorgó la razón, el libre albedrío. El comportamiento de ese ser humano no es culpa de Dios, es culpa de él mismo, que toma sus decisiones. Y yo, la verdad, yo lo creo así. Mis comportamientos dependen de mí, claro, en un contexto social, lo que sea, pero dependen de mí. Pero dice este autor, no, ya está prefigurado en la mente. Uno no es libre, uno es una máquina. Bueno, la verdad prefiero que me espanté. ¿Cómo la ves? Bueno, lo que pasa es que esta es una discusión filosófica y teológica, por supuesto, que ha existido desde hace muchísimo tiempo, pero que entró digamos, en mayor conflicto o se visualizó más cuando aparecen los primeros filósofos racionalistas que hacen a un lado todo lo que tenía que ver con la escolástica del casi 1000 años, ¿no? Entonces aparece Tomás Hobbes, y Tomás Hobbes dice que en su famosa obra El Leviatán, dice que el hombre es el lobo del hombre. Es decir, lo que Tomás Hobbes establece es que el hombre es por naturaleza malo y necesita un control. Ese es en esencia... El control del Estado. Exacto, exacto. Por eso es que es digamos, el precursor del Estado moderno, ¿no? Con su obra El Leviatán, que por cierto es un nombre que toma del Antiguo Testamento. El Leviatán, que es un monstruo marino, destructor, al que todos le tienen pavor, ¿no? Eso dice Tomás Hobbes. Pero aparece Juan Jacobo Rousseau, y Juan Jacobo Rousseau dice, no, el hombre no es malo, el hombre es bueno. El hombre lo descompone su entorno social. Entonces hay que mejorar su entorno social para que no pierda la bondad. Vuelva a aparecer la bondad humana. Entonces, esos dos, y desde entonces, ese es el planteamiento, dependiendo de la formación de cada ideología o de cada pensamiento, pues se apega, ¿no? Se apega ya sea a pensar como Tomás Hobbes, que el hombre es el lobo del hombre, o pensar como Juan Jacobo Rousseau, que dice que el hombre es bueno, pero lo hace malo su sociedad. Y entonces, en esas dos vertientes o en esas dos ideas, por decirlo, haciendo un pensamiento dialéctico, el hombre es malo y el hombre es bueno. Creo que las dos tienen verdad. No son verdades absolutas. El hombre no es malo ni es bueno en todo sentido. Y entonces recurrimos hay dos mecanismos o dos instrumentos para discutir la bondad y la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que entrar a tres aspectos: a la filosofía, a la psicología y también a la teología. A la teología. ¿Por qué? Porque finalmente la teología establece un principio que ahí está, guste o no guste, agrade o no agrade, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. La teología dice que el hombre fue formado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, cuando se discute eso, hay un libro muy interesante que podría ayudarle a la gente que le gusta analizar la racionalidad o el racionalismo, de un autor judío llamado Maimónides, que vivió allá por del siglo XIII, siglo XII, y tiene un libro que sigue editándose, se llama Guía para Perplejos. Y él entonces explica bien el sentido de esta frase. ¿Qué frase? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pues mucha gente piensa que el hecho de que Dios que diga el Antiguo Testamento que fue creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que Dios es como los seres humanos, porque así lo retratan, ¿no? Un hombre con barba, sentado, pero ese no es el sentido de la expresión a imagen y semejanza de Dios. Cuando dice que fue creado a imagen y semejanza de Dios, tiene que ver con la racionalidad. Porque este mundo lo comparte el hombre, no solamente el hombre habita en este universo, como ser vivo. Claro, están los animales, ¿no? Pero los animales no tienen raciocinio. El ser humano le dio raciocinio. O sea, el ser humano puede pensar, puede razonar, puede saber qué
qué le conviene y qué no le conviene. Pero hay ciertos factores que el hombre ha descuidado y entonces, por eso es que vemos, en ocasiones nos subliminamos cuando vemos un acto de bondad, o un acto de honestidad, o un acto de justicia. El ser humano se impresiona por eso, pero también quedamos impávidos, quedamos estupefactos cuando vemos un acto de maldad ejecutado por el mismo hombre, ¿no? Ahora, mucha gente dice es que depende de la educación. No, porque los actos de maldad los vemos en países donde la educación es muy elevada, como Estados Unidos, Inglaterra. Hay actos de maldad terribles. No importa la educación. Ahora, hay actos de bondad en donde uno podría decir, pues ahí no puede haber un acto de bondad, porque hay gente que no tiene un nivel académico por lo menos suficiente, y es en nuestro querido Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que el ser humano está buscando, está tratando a toda costa de encontrar algo que le permita llegar a ese punto de ser bueno. Yo creo que lo que dices, la razón, pues también la razón ha sido cuestionada. La razón, como tú dices muy acertadamente, a veces no se explica la sinrazón. Del siglo XIX, digo el siglo XX, con 2 guerras mundiales, millones de muertos, las guerras. Entonces, la cuestión de la moral, de la ética, la propia religión, de la política, cuando uno ve que la política se tergiversa por sobornos, por corrupción, bueno, uno dice, la política, mucha gente dice, es una cochinada, ¿no? Los políticos no se digan. Entonces la política tiene las razones éticas, lo que el hombre tiene pocos o tiene mucho depende de la sociedad. Pero yo creo que, Porfirio, lo que tú dices, el hombre es un ser histórico, ¿no? Es un ser contextual. Él hace su historia y la va perfeccionando. Hoy, por ejemplo, hay muchos valores nuevos que en tiempos antiguos no existían. Por ejemplo, existía la esclavitud. Ahora, un Estado que declara que es esclavo, pues será reprobado, ¿verdad? Será reprimido por todo el mundo. No puede haber seres esclavos. El ser humano debe ser libre por autonomía. Todos los valores se van contextualizando, se van perfeccionando. Y Porfirio, ¿sí vamos hacia una especie de progreso o estamos regresando? Fíjate que la filosofía nos trata de explicar la realidad. Los filósofos han tratado de encontrar la razón que mueve este mundo o que da origen a este mundo. Y entonces cuando uno se acerca a ellos, a los presocráticos, a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y a todos ellos, justamente es la búsqueda que estás planteándome. Y la pregunta siempre es muy pertinente: ¿hacia dónde va la humanidad? Ok, hay un sabio muy reconocido, lo reconocemos por la literatura, pero también lo reconocemos porque lo reconocen así sus propios compatriotas, que es el rey Salomón. El rey Salomón fue muy famoso por un juicio que hizo, donde se reveló el nivel de sabiduría que había alcanzado. Lo encontramos, ese rato lo encontramos en el Antiguo Testamento. Llegan 2 mujeres, le dicen a Salomón que de ellas es un hijo, que traen ahí, este es mi hijo. Y entonces él dice, pero no pueden ser las 2 mamás de un mismo hijo. Y ellas dicen, no, yo soy, dice una, yo soy, dice la otra. Y entonces le dice, explíqueme. Y entonces, una de ellas le dice, lo que pasa es que tuvimos un hijo al mismo tiempo. Pero cuando ella estaba durmiendo, dormíamos juntas, y ella
se durmió sobre su hijo, y estando muerto ya su hijo porque lo aplastó, lo cambió y me puso a su hijo muerto conmigo y me quitó el mío que estaba vivo. Y entonces le dice Salomón, ¿y de quién es el hijo entonces? Pues las dos dicen, es mío. Entonces en aquella época no había ADN, no había forma de posible. No había manera de saber. Entonces Salomón toma una decisión, por eso se dice una decisión salomónica. ¿Qué es lo que hace? Le pide a uno de los guardias y les dice, tráeme una espada y vamos a partir esta criatura a la mitad, le damos una mitad a la mamá y otra mitad, y listo, le queda cada quien la mitad. Y entonces la que es mamá, la mamá verdadera, dice, no lo hagan eso, mejor dénselo a ella. Claro. Y la otra dice, no, pues pártanlo. Y entonces Salomón dice, no, la mamá es ella, la que quiso que no lo matara. Por eso es que se dice que fue una decisión salomónica de esa historia. Bien, Salomón se le reconoce entonces por ser un rey de Israel sabio. Entonces él escribe un libro que para mí es muy pertinente o muy, muy esclarecedor, que se llama el libro de Eclesiastés. Yo estoy convencido que para entender nuestra realidad tenemos que acercarnos o tenemos que tomar toda la clase de literatura que haya, desde Nostradamus si quieren, ¿no? Leer a Erasmo de Rotterdam, leer a quien quieras, a Platón, leer a San Agustín. Ir a la librería, por ¿no? Para poder tratar de explicar esta realidad, ¿no? Porque cada filósofo, cada escritor plantea una forma de ver esta realidad, ¿no? Por ejemplo, muchos no están de acuerdo con él por sus posiciones políticas, yo digo que pues son independientes, pero como escritor se me hace sumamente relevante Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa, cuando escribe, él en todos sus libros, Travesuras de la Niña Mala, Los Cuadernos de Doña Rigoberta, El Sueño del Celta, todos sus libros, él plantea que el ser humano es cruel, despiadado, y la realidad es cruda. En todas sus novelas que él escribe, ¿no? Muchos no están de acuerdo con él. Gabriel García Márquez lo plantea de otra manera porque él ve más romántica la cosa, ¿no? En los 100 años de soledad, en el amor de tiempos del cólera, él establece una realidad distinta, por eso se le llama realismo mágico a su obra, ¿no? Entonces hay que allegarse de toda la literatura para más o menos, y hasta eso es tantear la realidad y tener ahí algunas cosas que nos puedan auxiliar. Sí, de la mejor manera, como tú dices, Porfirio, fíjate que no lo dan realmente los libros de ciencia, sino la literatura, la pintura, la poesía, la música. Esa cultura es la que nos va enseñando a entender esa realidad, ¿no? La novela, por ejemplo, bueno, hay que decir la verdad, en este tiempo los chavos y los jóvenes no leen, ni la gente mayor lee, si lee un libro o 2 libros al año será mucho. Por eso, oigan, dice Porfirio, hay que leer, no importa que lean, pero todo lo que lean, pues es el alma del autor el que está expresando ahí. Una invitación a leer. El gobierno de la República está haciendo un esfuerzo con el Fondo de Cultura de editar libros baratos, ¿no? Hay libros de 20 pesos. Está haciendo una gran promoción el gobierno de la República. El Fondo de Cultura, pues allá en las librerías uno puede encontrar libros de 20 pesos y muy bien. Pero esa lectura que dices, Porfirio, una intensa lectura, algo cae. Definitivamente, y regreso, por ejemplo, leer el Eclesiastés, Salomón hace unos planteamientos sumamente inquietantes. De hecho, algunos llegan a pensar que Salomón es una especie de filósofo. Un filósofo, sí, rey. Sí, exacto, un filósofo rey o un rey sabio. Pero en realidad la diferencia entre Salomón y todos los demás filósofos es que Salomón parte de una realidad muy distinta a ellos. ¿Por qué? Porque todos los filósofos tratan de buscar la esencia, el origen o la razón de las cosas. El arché, como le dicen en el griego, ¿no? Trata de buscar. Salomón no. Salomón no pierde tiempo en eso. ¿Por qué no lo pierde? Porque él parte de un punto o parte de una idea que es que Dios existe y que Dios es el origen y la razón de todo. A partir de ahí, él construye su obra, que es el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés él dice cosas muy interesantes. Una de las más interesantes es que él dice que la historia, porque la historia generalmente la contemplamos o la analizamos como si fuera lineal, ¿no?
Venimos del 2000 o 3000 años antes de Cristo, llegamos al 2000 de la era cristiana y estamos en el 2022, ¿no? Es lineal el asunto para muchos. Y Salomón no. Salomón plantea que la historia es cíclica. Es decir, que a veces regresa. Exacto. O sea, por eso es que... Pero hay siempre un avance. Sí, pero es cíclica. Así es. Ok. Dice él, los ríos van a la mar y el mar nunca se llena. El viento sopla hacia el norte y vuelve a regresar, ¿no? Es decir, en efecto, sí, hay avances. No quiere decir que la historia sea estática. No, es cíclica en el sentido de que avanza, pero como que regresa al mismo lugar, ¿no? Porque las discusiones son exactamente las mismas. Si nos ponemos a revisar la historia, pues son casi... Uno mismo, Porfirio, uno se va desarrollando y vuelve al punto inicial. Sí, la verdad. De hecho, terminé de leer apenas, llegué tarde quizás, al libro de la locura de Erasmo, Elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Y él dice, justamente eso, él dice que la vejez es la segunda infancia. Sí. Porque en la primera infancia, pues dependes absolutamente de tus padres, ¿no? O sea, te dan de comer, te llevan, te jalan, te visten, y cuando llegas a la vejez, a la tercera edad, tus hijos pues, atienden. Exacto, regresas a la primera infancia, ¿no? Okay, Salomón entonces parte de ese postulado. ¿Qué postulado? Que la historia es cíclica, no es lineal. Y entonces uno puede aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque uno entiende que él es crudo, por eso es que cuando uno lee ese libro, muchos cuando se discutió la integración del canon de las escrituras del Antiguo Testamento, pues ponían en tela de juicio ese libro, porque decían, pues es que esto es muy crudo, ¿no? Porque él establece verdades que son incómodas. Bueno, ¿qué verdad no es incómoda, verdad? Pero él dice que la historia es de ese tipo. Entonces, si considera uno este principio, uno va a descubrir que el ser humano está batiéndose, está luchando o está siempre en un dilema de qué hacer con su existencia. Y entonces plantea respuestas o plantea hipótesis. Porque, por ejemplo, hace 50 años, paisano, hace 50 años se discutía y se establecía como verdad casi absoluta el socialismo. Hoy es una experiencia, ¿no? Es una etapa experimental en el cual resurge la idea de la libertad, ¿no? Sí, que no haya pobres, sí, que no haya desigualdad, sí, pero que nunca se pierda la libertad. Ese es el punto inicial del hombre, ¿no? Ok, entonces, ahora, así vamos viendo que hoy en día tenemos postulados que aparecen como una verdad que, pues, yo pienso se va a aceptar y se está aceptando. Por ejemplo, pienso en todos los derechos humanos de minorías, ¿no? Que tiene que ver con matrimonios de personas del mismo sexo, adopción de personas homoparentales y todo esto que tiene que ver con la comunidad LGTB. También son postulados, son expresiones que, no sé, igual en unos 40, 50 años llegamos a la conclusión de que nos equivocamos. Pues la verdad dice un autor que subrayé un libro que dice: la esencia fundamental del hombre es la dignidad. Mientras seamos dignos, Porfirio, merecemos este mundo existir con dignidad. Por eso, Porfirio, muchas gracias por habernos acompañado en el programa Comunalidad, porque creemos que el futuro es comunal. El futuro se va a terminar de la competencia entre nosotros, de subir encima de uno de otro por adquirir materialidad y dinero. Ya una historia de la humanidad va a decir del siglo XVIII, XVI al siglo 40, 50, de 2020 o 50 siglos después, el humano comprendió que no vale la pena el dinero. Bueno, es una etapa. Y que lo que vale es la espiritualidad, vivir bien, el hombre que es capaz de hablarle a una flor, o Federico Nietzsche que fue capaz de llorar con su mula, ¿no? Eso demuestra una sensibilidad increíble. Pues ya lo pasaremos, Porfirio. Muchas gracias por venir al programa.
Muchas gracias, amigos, y nos vemos en la próxima ocasión de un programa de comunalidad del arte del buen vivir. Muchas gracias, que la pasen bien.